amable invitación. Además, quiero hacer un reconocimiento muy especial a Cristina Omaña, que ha apoyado a Carlos, su papá, en la elaboración de toda esta presentación. Aquí viene. Creo que se van a dar cuenta que es protagonista fundamental de la presentación de Carlos. Muchas gracias. 2 minutos de pantalla nomás y saluda. Eso. Cristina. Gran pintora, por lo demás, ¿no? Gran pintora. Gran pintora. Sí, señor. Pero además un artista, tenemos una pieza autografiada aquí en la casa. Voy aquí a preguntarle en público a Claudia si estamos listos o todavía. Estamos listos. Estuvimos aquí, estábamos haciendo un ajuste técnico. Un ajuste técnico, pero estamos listos. Entonces, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy pues tendremos esta conferencia a cargo de Carlos Omaña, que es socio gerente en Brigario Urrutia y fue presidente de nuestra Cámara en el periodo 2006-2007, nuestro primer presidente. Creo que sobra la presentación, pero el doctor Omaña se ha desempeñado en diferentes áreas de práctica, ha reconocido en temas de derecho corporativo, infraestructura, recursos naturales, contratación, administración pública, pero muy conocido su interés por distintas temáticas históricas, culturales y artísticas, entre otras. En la tarde de hoy, entonces, el doctor Omaña nos va a exponer la Legión Británica en Colombia, sus antecedentes, actuaciones y la relevancia en el proceso independentista en nuestros países, la contratación de los legionarios, el actuar de la Legión Irlandesa, en fin, como verán, nos estamos saliendo un poco del libreto, por lo que sería muy interesante que al final de su exposición pues tengamos un espacio para conversar y hacer preguntas al respecto. Le pido a todos mantener sus micrófonos apagados y les vamos a mandar una encuesta de satisfacción de este evento en el chat de esta conferencia. Entonces, María del Rosario, adelante. Bueno, Carlos, muchas gracias, bienvenido. Antes de darle la palabra a Carlos, Carlos nos quiere hacer un quiz. Vamos a ver qué tanto los participantes aquí estuvieron juiciosos en su clase de historia o se leyeron por allá a Nao y a Rubla. Y los dejamos con unas preguntas para iniciar la charla con Carlos. Catalina, ¿puedes poner las preguntas? Bueno, la primera pregunta dice, el 20 de julio de 1810, ¿Bolívar estaba en Inglaterra? ¿Esto es verdadero o falso? Los invitamos a votar. Aquí, Carlos, te pasamos el resultado de Carla después de la charla. Cuando Carla conteste, sí. No, que se haga público, que se haga público. Carlos, ¿vas a bajarnos nuestra autoestima? ¿Cuál es el propósito de este cuestionario? Es ver si fueron a la clase de historia que tocaba. No, a mí me arrancaron unas páginas de mi libro de historia y siempre me lo reprocharán, pero ¿qué hago? Catalina, ¿puedes proyectar los resultados? Sí, claro. ¡Oh, por Dios! 53% piensa que estaba en Inglaterra y un 48% piensa que no estaba en Inglaterra. ¿Puedo decir de una vez ¿Qué opinas? cuál es el resultado? ¿Sí? Claro. Sí, claro. Estaba en Inglaterra y estaba hablando con Lord Wellesley, el hermano mayor del duque de Wellington. Entonces sí estaba en Londres el 20 de julio. Bueno, vamos a hacer una segunda pregunta. Catalina. Oh, qué palas, qué pata darme la ignorancia. Que digan quiénes no aceptaron, por favor. ¿El grito de independencia de Venezuela lo dio Francisco de Miranda? ¿Es esto verdadero o falso?
Creo que las encuestas deberían ser, el quiz debería ser al final de la charla para no rajarnos todos. Podemos revisar la cuota de afiliación dependiendo de los resultados. Cada uno piensa en, obvio, también. Bueno, nuestros resultados son 54% verdadero, Francisco de Miranda dio el grito de independencia en Venezuela, y 46% falso. Nuevamente tenemos casi un empate. Doctor Umaña, ¿qué opina? No, Miranda estaba en Londres. Bolívar se lo trajo de Londres a partir de las reuniones que hubo entre julio y septiembre con Lord Wellesley y se lo trajo para acá, pero no, el grito de independencia, el tipo estaba allende los mares. Falso. Llevo una de dos. Los mismos que se equivocaron la primera vez. Básicamente. Bueno, y una tercera pregunta antes de iniciar. Catalina, la batalla del Pantano de Vargas tuvo lugar en 1817. Esa está fácil. 1819 o 1818. Sí, está fácil. Es decir, es para que... Vamos a ver las respuestas. Si aparece alguien con 1817, estamos graves. Un profesor que levanta la moral de sus alumnos. Esa sí que la hagan pública. Esta es la que se puede hacer pública. Esperemos un segundito más. Muy bien. Bueno, 75% respondió 1800. Uy, hubo unos que faltaron a clase. Pero mucho. Creo que con esta introducción podemos iniciar la exposición y ya está muy divertido este. Muy bien. Adelante, Carlos, gracias. Bien, bueno, no, de nuevo, mil gracias por la invitación. La Cámara de Servicios Legales es muy cercana a mis afectos. Creo que es de las cosas que hemos hecho las firmas de abogados más importantes, diría yo, que en la historia de las firmas de abogados en Colombia, y mi invitación es a echar para adelante, porque creo que todavía a lo mejor no lo hemos hecho y ya hemos hecho bastante. Así que, bueno, empecemos con el tema de la Legión Británica. Lo primero es hablarles un poco del contenido. Hay que mirar los antecedentes. La Legión Británica no aparece aquí de la nada, sino como resultado de las guerras de Napoleón, 16 años de guerra, de lo que pasa en el Congreso de Viena, de las relaciones entre el Reino Unido, de lo que pasa en Inglaterra en materia de recesión económica y de lo que va pasando en Venezuela, ¿no? A partir del grito de independencia de Venezuela en 1810. Vamos a luego hablar de cómo fue el tema de la contratación de los legionarios. Es un tema que no nos cuentan en la historia de Colombia. Luego vamos a hablar de la Legión Irlandesa, muy poco conocida, y lo incluyo entre la Legión Británica porque hasta 1922 o 24 Irlanda era parte enteramente del Reino Unido. En cuarto lugar, hablar un poco de la importancia de la Legión Británica, de lo que significó para Colombia, y me pareció que era importante hacerle un tributo a O'Leary. O'Leary fue, diría yo, que uno de los expedicionarios más destacados que produjo todo ese grupo humano. Y le mando un abrazo especial. El otro tema es que quiero mencionar, como lo dijo María Rosario, hemos escogido una serie de cuadros para acompañar la conversación. Este es un cuadro que está en el Palacio Presidencial de Ricardo Acevedo Bernal, que a mi manera de ver es una maravilla. Para hablar primero de los antecedentes, habría que decir que
las guerras napoleónicas y este cuadro maravilloso de la batalla de Leipzig lo dice todo, tomaron 16 años, involucraron no menos de 5 millones de hombres, produjeron no menos de 1.800.000 muertos, y al final de la guerra los ingleses tenían en pie de guerra 250.000 hombres, que ustedes tienen que pensar que la población de Europa era muy pequeña y la población de Inglaterra no llegaba a los 20 millones de habitantes en ningún caso. Al final de la guerra había 2 millones de hombres en armas. Eso pues supuso que cuando acaban las guerras napoleónicas quedó una cantidad de gente realmente con las manos cruzadas y viendo qué hacer. ¿Qué pasa con el ejército británico? El ejército británico primero ejerce como ejército de ocupación, se queda en Francia, se quedan en Bélgica, pero lo empiezan a desmovilizar poco a poco. Carlos, ¿sí? ¿Puedo interrumpirte? Claro. ¿Será que Cristina nos puede poner la presentación en modo presentación? Ah, perfecto. ¿Cómo así en modo presentación? Sí, ya te digo, baja esto y aquí pon ahora sí, creo que ahora sí la vas a ver en modo presentación. ¿Sí? No, sigue apareciendo como la diapositiva siguiente a la derecha, pero no es tan grave. Pero se ve bien. Pero qué raro. Pero yo creo que deberías hacer el intento de ponerla en pantalla completa, Carlos, para que podamos ver bien los detalles de las obras que tienes ahí. Ahí, ¿no? Ahora sí, ¿no? No, sigue igual. Podemos hacer una cosa muy simple, enviársela. La tenemos, si quieren la vamos compartiendo desde acá. Le hicimos unos pequeños cambios, ya te la envío volando. La última versión, dale. No, pero en esta bien. modalidad sí pone, si la pica deja ahí así. en la pantalla, Eso. si la pica deja ahí así, abajo ahí. en la pantalla, abajo a la derecha. Presentación. No, creo que pantalla completa no. Vemos la presentación como tal, pero Claro, puedes ponerlo en modo presentación, ahí abajo antes de donde empiezan los porcentajes de ampliación de la pantalla. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, estábamos hablando de las guerras napoleónicas, la desmovilización de los ejércitos europeos, la desmovilización de 250.000 personas estaban en el ejército británico y 2 millones de personas en armas. Sigue, por favor. Y viene luego el Congreso de Viena. El Congreso de Viena tenía que consistir, porque no era de otra forma, en un sistema para volver al régimen antiguo. Este es un print que tiene a mano derecha devuélvete, a Talleyrand, devuélvete, a Talleyrand y a Metternich. Estos tipos querían devolver el reloj de la historia, sigue el Congreso de Viena. Y obviamente el rey de España estaba en ese mismo plan de hacerlo, y envía a su embajador, don Pedro Gómez Labrador, con el propósito muy claro, ¿no?, de volver al régimen anterior, echar la Constitución de Cádiz por la ventana, y obviamente pedir ayuda de parte de estos reyes para sojuzgar, digamos, a las colonias latinoamericanas. Y obviamente esto no le funcionó, entre otras porque no había interés en hacerlo. No había ningún país que tuviera ni Rusia, ni Austria, ni Prusia,
tenían un interés marcado en echar mano de esas colonias, y solo los ingleses tienen un interés comercial enorme en comerciar con América Latina, por llamarlo de alguna forma. Y en ese orden de ideas también, los ingleses, como lo vamos a ver más adelante, tenían sus propias ideas. Sigue. El otro tema importantísimo de tener en cuenta es que en la mitad de las guerras napoleónicas la relación entre el Reino Unido y España cambia. Los españoles pasaron de estar del lado de los franceses. No se les olvide que Godoy estuvo del lado de Napoleón. Napoleón en Bayona toma prisioneros a los Borbones, nombra a José, a Pepe Botellas, como nos enseñaron en el colegio, y luego viene el motín de Aranjuez, que está aquí bellamente ilustrado en el cuadro de Goya, en los fusilamientos de Mayo, que está en el Museo del Prado y que no hay que dejar de ver. Sigamos. Devuélvete. Eso toca de a una. Obviamente, acá está el origen de todos los problemas. Don Fernando VII lo reinstalan en virtud del Tratado de Valenciennes en el trono, y encuentra una España con una constitución monárquica, la Constitución de Cádiz de 1811, que obviamente no tenía el más mínimo interés en que eso funcionara así, y por eso tenemos el tema del Congreso de Viena y el Congreso de Verona, donde, como les dije, pide el apoyo a los vencedores. Los ingleses no habían olvidado todavía el apoyo que los españoles le habían dado a los americanos en la guerra de independencia por allá en 1776 y siguientes, a partir de la independencia de los Estados Unidos de América. Entonces empieza el forcejeo y aparece, sigue por favor, este personaje que es Robert Stuart, el vizconde de Castlereagh. Castlereagh es el ministro o el secretario de Relaciones Exteriores, la cabeza del Foreign Office en Whitehall, en Londres, y él empieza a buscar una equidistancia. Los españoles a pedirle a Castlereagh que le den ayuda para sojuzgar a los rebeldes. A cambio de eso le prometen el libre comercio, pero Castlereagh empieza a decir que él no está para eso y que lo que le parece importante es que Inglaterra haga una labor de mediación. Esa labor de mediación es muy interesante. Los ingleses le exigen a España, para hacer esa labor de mediación, que se firme un tratado para la eliminación de los esclavos, que se ofrezca a los insurgentes una amnistía general y un armisticio general, que haya libre comercio entre Sudamérica y las demás naciones, dándole a España alguna preferencia, ¿no? Y que la mediación no suponga que los ingleses intervengan en forma armada, ¿no? Utilizando su ejército. El embajador de España, don Fernando Núñez, dice que no, que por ninguna razón, y entonces la mediación inglesa se empieza a perder. Y entonces empezamos a entrar en que se empiezan a desmovilizar los ejércitos en Europa, se empieza a desmovilizar el ejército inglés, y entonces empiezan, y ya vamos a ver más adelante, empieza a verse la posibilidad de que antiguos miembros del ejército británico y de otros ejércitos puedan venir a América a respaldar a los insurgentes. Y entonces empieza España a exigirle a los ingleses que no permita que eso ocurra, y entonces los ingleses empiezan, como si fueran buenos abogados, a encontrar excusas
para no intervenir. Lo primero que dicen es que lo que está prohibido en la legislación inglesa es que Inglaterra envíe soldados a pelear a estados extranjeros y que los insurgentes todavía no son estado. Y lo segundo, dice que la legislación inglesa no prohíbe en forma alguna que privados armen ejércitos en países extranjeros, y entonces empiezan a ver los ingleses la forma, digamos, de darle espacio a los insurgentes, y empiezan a ver los españoles que en todo esto los ingleses no eran totalmente abiertos. Pero Castlereagh es absolutamente fundamental. Antes de eso, Lord Wellesley, ahora vamos a hablar de él, y posteriormente Canning. Castlereagh es un personaje importantísimo, pero con una vida efímera. Se suicida en 1822 y lo sucede, para beneficio de las colonias, Canning, que también desde un principio estaba en contra del absolutismo. No se les olvide que ya Inglaterra había pasado por la revolución de 1688 y era una monarquía en buenísima parte constitucional. Sigamos adelante. Luego, el otro tema que hay que mirar como antecedentes es la recesión económica en Europa. En 1816 hay unas pésimas cosechas. Hay una recesión económica en Inglaterra enorme, y en Europa, básicamente porque se acabaron las guerras. Las guerras mueven las economías, y entonces se acabaron las guerras. Hay un desempleo enorme, hay disturbios en Inglaterra y particularmente en Londres, y el desempleo es pues gigantesco. Entonces tenemos la combinación de dos problemas. De una parte, la desmovilización de un grupo enorme de militares, y de otro lado una recesión económica muy marcada. Sigamos. Bueno, en este cuadro, que es una maravilla, yo no sé si habrá hoy venezolanos, pero no hay venezolano que no conozca este cuadro de Miranda en la Carraca de Arturo Michelena. Es una maravilla. Pero nos pareció importante también en los antecedentes empezar a involucrar a Venezuela, porque Venezuela fue la que contrató la Legión Británica, no fue Colombia. Colombia terminó pagando a los legionarios, pero quien los contrató fue Venezuela. ¿Cuál es la primera república de Venezuela? La primera empieza en 1810 y termina en 1812. En 1810 Bolívar se trae a Miranda de Londres para que lidere la independencia. Miranda no era el tipo, Miranda era el precursor, era hasta cierto punto el ideólogo, pero no era el general. Y eso termina en la batalla de San Mateo, que pierden los patriotas a manos de Monteverde, y luego en los sucesos de Puerto Cabello, pues en posición comandada por Bolívar, donde fue traicionado por Fernández Binoni, persona que luego, más adelante en la vida, Bolívar se encuentra y manda a ahorcar. La Segunda República, pero esta Primera República tiene un origen muy importante, que es un origen de alguna forma relacionado con Inglaterra. Vamos a ver más adelante por qué. La Segunda República, ya los que estudiamos historia de Colombia nos toca, porque es la travesía de Bolívar. Va a parar a Cartagena, no se les olvide que estuvo en Jamaica, hizo la carta de Kingston, llega a Cartagena y a órdenes de Lavatud empieza a liberar el Magdalena y hasta que llega a Ocaña, y en vez de seguir las instrucciones de Lavatud decide seguir a Cúcuta.
y de Cúcuta entra a Venezuela y libera a Venezuela y llega a Caracas. Es una cosa absolutamente increíble, pero esto es 1813, luego declara Bolívar la famosa guerra a muerte, pero en diciembre de 1814 Bolívar tiene que huir a Haití y después de ser derrotado en las batallas de Ulrica y Maturín, y viene la Segunda República, termina la Segunda República y empieza la Tercera República posteriormente cuando Petión ayuda a Bolívar y hacen la famosa expedición de los Cayos. Entra, ahora vamos a ver en los mapas, Bolívar por el oriente de Venezuela, luego de pasar por la isla Margarita. Ahorita vamos a ver dónde queda la isla Margarita. Nosotros los colombianos estudiamos la historia de Colombia, pues como es lógico, muy centrada sobre Colombia, pero sin realmente encontrar el factor de conexión con Venezuela, y yo creo que hay un error. Pero lo que es importante es que en mayo de 1816 ya estaba Bolívar en Margarita y entra a Venezuela y es ayudado, sigamos adelante, por favor. Aquí está la campaña admirable, perdón que no ordené pasarlas, y la campaña admirable, que es la Segunda República, le indica a uno cómo Bolívar entró a Venezuela y la liberó. Sigamos adelante. Y estos son los compañeros en la Tercera República de Bolívar. José Francisco Bermúdez, lo conocemos muy poco, sigue. Este es Sublet, Carlos Sublet, que fue luego presidente de Venezuela. Don Manuel Piar, sigue. Y don Mariano Montilla. Estos cuatro generales fueron los principales aliados de Bolívar en la Tercera República. Pelearon sobre todo en el oriente de Venezuela, donde queda Barcelona, donde queda Cumaná, más al occidente hacia La Guaira, y fueron en alguna parte los comandantes de los legionarios británicos, pero la verdad es que les contaré más adelante bajo las órdenes de quién terminaron quedando estos legionarios. Sigamos. Aquí habría que decir varios temas. Por favor, dale enter. Aquí está la isla Margarita. Es muy importante que veamos en el mapa. La isla Margarita es absolutamente clave. Ahí llegaron la gran mayoría de los legionarios. Ustedes ven ahí a Cumaná, Barcelona, Maturín, y abajo ya ven el Orinoco. Y de Ciudad Bolívar, que en esa época se llamaba Angostura. Ahora vamos a ver una foto de Angostura, pero digamos que la Tercera República se consolidó principalmente al oriente de Venezuela, y debo decir que un poco hacia el centro, en Apure, donde estaba el general Páez, pues Antonio Páez, pero esencialmente, digamos, en el oriente de Venezuela fue donde se fue consolidando, digamos, la Tercera República y el origen de lo que luego fue Colombia la Grande. Sigamos. Esta es la isla Margarita. La gran mayoría de los expedicionarios llegaron vean en la parte derecha extrema donde dice Punta Ballena, hay un lugar que se llama Pampatar. Ahí llegaron la gran mayoría de los legionarios. Esto es una isla, como vieron en el mapa anterior, ¿no? Al nororiente de Venezuela, y digamos que relativamente cerca de todas las Antillas orientales en el Mar Caribe. Sigamos. Este es un mapa que hemos puesto para empezar a ubicarnos en el tema.
ven a Cumaná, a Barcelona, a Angostura, a San Fernando de Apure, es muy importante, y luego pues la frontera con Colombia, que pues ya avisora lo que habría de ser el rol de la Legión Británica cuando entrara a Nueva Granada. Sigamos. Bueno, esto es Angostura. No, devuélvete. Esto es Angostura. Ustedes pueden ver, esto es una cosa absolutamente fabulosa de entender. Unos señores que venían del Reino Unido, que venían de Francia, que venían de Alemania. Ahora vamos a hablar de dónde eran los legionarios. Que venían había hasta polacos. Y estos señores entraron por el estuario del Orinoco, imagínense eso, en 1817, hasta la Angostura. Ustedes pueden ver en esta foto, pues que hay rastros del pasado colonial de este pueblo. Hoy día es un pueblo grande sobre el Orinoco, que tiene el puente más largo que hay en América del Sur sobre un río, en este caso el río Orinoco, pues que viene como ustedes lo saben, de Puerto Carreño, de Puerto Inírida, y que a través del vaso Cassiquiare, como Humboldt lo pudo divisar, se comunica con el Amazonas, que ese es otro tema maravilloso de cómo Humboldt llegó hasta semejante lugar. Sigamos. Ahora vamos a entrar a mirar quién era López Méndez y quién es el señor Luis López Méndez. Bueno, ocurre que López Méndez, venezolano, caraqueño, alcalde de primer voto algo pasó aquí, alcalde de primer voto de Venezuela, de Caracas, Venezuela. En 1810 va con Andrés Bello. Excúsame, creo que hay que volver a poner la pantalla. Sí, ¿ya está? Sí, ahí estamos. Ya. Este señor, me da pena, Lolio, es todo lo que hay de López Méndez. Para mí es un enigma. López Méndez, habida cuenta lo importante que fue. Fue alcalde de Caracas y se embarca con Bolívar y con Andrés Bello en 1810, delegado por la Junta que había declarado el grito de independencia de la Capitanía de Venezuela, rumbo a Londres, y Miranda les consigue una cita con el secretario de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Lord Wellesley, que no lo recibe en el ministerio, en el edificio del ministerio, sino lo recibe en su casa. ¿Sigue? Sigue. Aquí hay una, y entonces Lord Wellesley, el hermano mayor de Wellington, lo recibe con gran interés. No hay una reunión, sino varias reuniones con Bello, de secretario, y con Bolívar, que este es un cuadro muy conocido y muy famoso de Venezuela, que se llama el Bolívar diplomático. Un hombre joven, 1810, había nacido en 1783, podrán imaginarse, y fue con López Méndez y, como digo, con Bello. López Méndez y Bello habrían de quedarse en Londres, y el único que se devuelve es Bolívar. Bolívar convence a Miranda, ¿no?, de regresar a Venezuela, y ahí es donde se inicia la primera república. No se les olvide que Miranda había sido perfectamente instrumental en las relaciones de varios latinoamericanos que habían ido a hablar con el gobierno inglés por esa época. Nariño es uno de ellos, Rocafuerte es otro, en fin, fue absolutamente crítico. Aquí tengo a O'Higgins, a Servando Teresa de Mier, a San Martín,
y obviamente al mismo Bolívar les había conseguido estas citas con Wellesley, que era en ese momento secretario de Relaciones Exteriores. De nuevo, como les dije, Wellesley los escucha a todos y le propone al gobierno español una mediación. El gobierno español la rechaza, pero Wellesley anda muy preocupado de ponerse abiertamente del lado de las colonias, porque le daba miedo que España se entregara en manos de Francia o de alguna otra potencia en contra de Inglaterra, y preferían apaciguar a los españoles. Y entonces empezó este juego un poco tragicómico, donde los ingleses se hacen un poquito los locos, le dicen a los españoles que ellos no están en favor de las colonias, pero que no las van a atacar, hacen un juego doble, y esto es pues, absolutamente clave para nosotros. Como les digo, López Méndez había nacido en Caracas en 1758 y muere en Chile. Y como es una cosa curiosa, insisto, que tendré que conseguirme una buena biografía de López Méndez, porque es un enigma. Este es el responsable de haber enviado casi 6.000 hombres a esta parte del mundo a pelear junto con Bolívar y a organizarle el ejército. Y sin embargo es un personaje bastante oscuro. Muere en Chile, y también, ustedes lo saben todos, Andrés Bello va a Chile y muere allá mismo, y es una persona de la mayor relevancia en la historia de Chile. Sigamos adelante. Pero bueno, ahora vamos a entrar aún más en materia, sigamos. Bueno, a finales de 1800, sigue, a finales paremos ahí, no, sigue adelante, otro enter, listo. A finales de 1816, devuélvete, Bolívar le confirma, ya recién llegado a Venezuela, viniendo a la expedición de los Cayos en Haití, le dice le escribe a López Méndez y le dice, bueno, maestro, salga a buscar gente, porque necesitamos, francamente, refuerzos. ¿Y qué hace López Méndez? López Méndez se instala en el 27 de Grafton Street. Ahora vamos a ver que era la antigua casa de Miranda. Ahora vamos a identificarla en Londres. Y empieza a buscar gente. ¿Y dónde la busca? La busca en los cafés, empieza a poner afiches en los cafés, empieza a colocar avisos en los periódicos a plena luz del día. Ahora vamos a ver la reacción de los españoles frente a eso. ¿Y qué ofrece? Él ofrece que si usted tiene un grado en el ejército inglés, va al ejército venezolano con un grado superior, uno más. Y ofrece pagas desde que se embarquen a Venezuela los soldados, ¿no? Y desde que se embarquen y desde que lleguen a Venezuela a los oficiales. Ofrece también una especie de seguridad social para los que sean heridos, y además ofrecen una especie de reembolso por todos los gastos relacionados con el viaje. ¿Y por qué pongo yo todo esto aquí enfrente de ustedes? Porque hubo una gran discusión acerca de los uniformes que había que tener en cada caso. Se formaron 4 cuerpos, ahora hablaré de esos cuerpos, y esos cuerpos, cada uno quería tener su uniforme. Ustedes pueden ver que este uniforme tiene una cantidad de cuero, tiene una cantidad de paño,
nadie sabía lo que era el rigor del Orinoco, entonces se hicieron unos uniformes carísimos con un cuero elegantísimo. Los proveedores fueron los señores Thompson y McIntosh, que eran unos empresarios que estaban dedicados a vender uniformes y a vender municiones y armas, y ustedes pueden ver la complicación de estos uniformes, y Hippisley y varios, y O'Leary cuentan que esos uniformes costaron una fortuna y obviamente sirvieron de poco en estos países. Ahora, habría que preguntarse quién pagaba todo esto, y esto es lo que hace la función de López Méndez aún más titánica. Esto no existía la República de Venezuela, no estaba reconocida por nadie. Estados Unidos fue el primero en reconocer a Colombia, eso lo haría mucho después, y en segundo lugar en 1825 en diciembre lo haría el Reino Unido, pero en esa época nada. Este señor lo hizo con su propio peculio y poniendo él, digamos, el cuero, ¿no? Y lo que calculan historiadores como Hasbrook es que López Méndez incurrió en obligaciones por 7.000 libras esterlinas, y el valor de avituallamiento y elementos de guerra alcanzaron 2 millones de pesos de 1817. Entonces, se podrán imaginar el nivel de endeudamiento en que este señor incurrió, y obviamente el discurso era que era para liberar un país y que el país les pagaría luego. El pobre López Méndez fue a parar a la cárcel una vez cuando quedó debiendo un dinero, concretamente al coronel Hippisley, ahora les hablaremos de Hippisley, y fue tratado como estafador y logró recuperar la libertad. Este señor López Méndez, luego de esta gestión, fue representante de Colombia en Francia y en los Países Bajos, y como les dije, fue a parar y a morir a Chile. Sigamos. Si puedes pasar la página, te agradezco. Muy bien, acá está, aquí está la casa. Esto todo, como dicen, es de verdad. Despacio, aquí tienes la casa de Miranda en Londres. Ustedes pueden ver las banderas de las diversas repúblicas. Ahí está la casa. Pueden ver las placas que dicen que aquí vivió Miranda y Bello. Pasa el slide, por favor. Y aquí están las placas, ¿no? Aquí vivió entre 1802 y 1810 Miranda. En 1810 se lo llevó Bolívar. Y luego Bello estuvo en 1810, ¿no? Y es, de nuevo, nada para López Méndez. El pobre López Méndez no aparece en la película. Para mi sorpresa, habría que preguntarle a los profesores de historia por qué no aparece López Méndez, cuando a mi manera de ver fue perfectamente fundamental en la independencia de nuestros países. De hecho, Bolívar lo llamó el verdadero libertador. Pero bueno, sigamos. Esto es un dato para que ustedes se hagan una idea de cuántas personas vinieron como parte de la Legión Británica. Esto es el número de soldados, dice británicos, pero la verdad es que no todos son británicos. Diría que el 90% debieran ser británicos, entendiendo que Irlanda era parte del Reino Unido. Y entonces esta lista indica quiénes eran los comandantes de los diferentes cuerpos expedicionarios que entre 1817 y diría yo que a finales de 1819 vinieron a esta parte del mundo, y ustedes pueden ver que eran casi 6.000. Si ustedes se ponen a pensar que la batalla de Ayacucho fue la gran batalla donde hubo cerca de 20.000 personas puestas en combate, pues
pueden imaginarse el tamaño de la hazaña de haber enviado desde Europa casi 6.000 personas para la independencia de estos países. Sigamos. Ahora, sigue. Pasa el slide, por favor. Muy bien. Es importante mencionar que los ingleses pelearon acá con la bandera del Union Jack. Les quiero decir que el primer grupo que se formó tenían 4 brigadas o cuerpos, que se llamó el primero de húsares venezolano, el segundo de húsares venezolanos, el primero de lanceros venezolanos y el segundo de lanceros venezolanos. 4 cuerpos. Estos fueron acompañados también por los irlandeses, sigue, que pelearon con su bandera verde. Sigue. Claudia. Pasa el slide. Ups. Se le cayó el internet. Creo que se le tuvo un problema con la Claudia. Ahora regresé. No, ya regresó. Un segundito, ya regreso a donde estamos. En la 36, anterior. Todos los irlandeses pelean con su bandera verde, con el famoso Clarsach o Clarsac, y los ingleses pelearon con el Union Jack. Bueno, y luego empiezan los problemas. Contrataron a estos señores que venían de diferentes cuerpos del ejército británico, diferentes cuerpos del ejército incluso francés, del ejército prusiano, y entonces pues nunca fue fácil armar una expedición y que existiera un espíritu de cuerpo alrededor de esto. Los uniformes se volvieron un lío, los enviaron con una serie de municiones y armas que no siempre funcionaron bien. El otro tema que hay que reconocer es que Bolívar no tenía una logística organizada en Isla Margarita para recibir a los legionarios. Estos señores empiezan a acusar problemas de fiebre amarilla, de tifo, la comida, obviamente. Imagínense un señor nacido en la mitad de Alemania, pues comiendo hallacas, en el mejor de los casos. Obviamente las condiciones sanitarias eran muy difíciles, pero el tema arrancó. Estos señores llegaron ya a principios de 1817, a mediados de 1817, ya llegó el primer cuerpo con Hippisley. Hippisley fue asignado a órdenes de Páez en Apure, pero desde el principio Hippisley no hizo sino quejarse de todo lo que podía. Páez, que era un tipo bastante templado, se desesperó con Hippisley y su gente, se los devolvió a Bolívar, Angostura, y lo que hizo Bolívar fue devolverlo de vuelta para Londres, donde escribió un libro perfectamente patibulario en contra de Bolívar, y donde puso en la cárcel al pobre López Méndez por estafador. López Méndez trató de defenderse, estuvo unos días en la cárcel y luego logró salir, y pues le escribió el libro del que les estoy hablando. Pero en el camino, obviamente, el gobierno inglés tuvo que enfrentar el problema de los españoles. Los españoles empezaron a quejar, salían avisos en el Times, salían avisos en el Morning Post, y el duque de San Carlos empieza pues a quejarse acremente
de todo lo que pasa, incluso le manda una lista al gobierno de las personas que ya se fueron y los que están prestos a irse, y el gobierno inglés empieza a hacerse loco con el tema, pero finalmente en 1819 el gobierno británico, la Cámara de los Comunes, aprueba el Enlistment Act, es una ley de alistamiento, y esa ley prohíbe ahí sí ya claramente que efectivos ingleses o antiguos efectivos ingleses vayan a otros lugares del mundo a ayudar a rebeldes en colonias de otros países o en los mismos países. Pero sin embargo, lo que sí ocurre es que el gobierno inglés, más allá de haber expedido esta legislación, realmente hace muy poco por hacerla valer. Entonces, eso es un tema complicado. Ahora, déjenme volver a la isla Margarita, donde llega Hippisley con su primer grupo, y antes de que los envíen donde Páez, hay mucha deserción de ese primer grupo. Si nos devolvemos a la lista y vemos que Hippisley se fue con 720 personas, donde Páez habría llegado difícilmente, aquí está la lista, difícilmente habrían llegado unos 200. Carlos, si tenemos quiz en la mitad o... Sí, ya viene el quiz, después de un par de slides viene. Ok. Sí, después de la siguiente. Entonces, fíjense que pues sí, se enviaron 5.958, pero en el camino había deserciones, en el camino había enfermedades, y de los 720, podría decir sin temor a equivocarme que no llegaron a manos de Páez más de 250, 300 personas. Hay un tema muy interesante en este estudio que uno va haciendo, es que no hay un libro moderno sobre la Legión Británica. Diego Muñoz me decía, pues escríbalo. Bueno, como no tengo nada que hacer, ¿no? Pero el último libro que se escribió sobre la Legión Británica es un libro escrito en 1923. Y entonces todos estos datos de quiénes salieron y cuántos llegaron y cuántos lucharon no han sido realmente consolidados. Y obviamente también lo que pasaba es que no se llevaba una cuenta exacta de las bajas. Entonces hay una gran cantidad de soldados desconocidos en estas guerras, y en el caso de la Legión Británica pues no es la excepción. Sigamos. Último tema, antes de entrar al quiz. A mí me pareció con Cristina muy interesante, pues hombre, contarles en qué los llevaban, ¿no? Porque no dejar nada a la imaginación. Estas son unas fragatas y unas corbetas de la época. Ustedes pueden ver que esto no era propiamente un viaje de placer, ¿no? Salía uno de Portsmouth y había pues todo tipo de riesgos. De hecho, en el primer grupo de Hippisley, una de estas fragatas se hundió y se salvaron solamente un par de expedicionarios, y los demás llegaron a la isla de San Bartolomé, pasaron unos días ahí, hubo deserciones y ahí siguieron a Isla Margarita. Pero esto es simplemente para significar en qué se movían. Como ustedes pueden ver, son unas fragatas y unas corbetas inglesas unos barcos, unos botes grandes, no van a pensar que eran realmente unos transatlánticos. Bueno, aquí entonces vamos a hacer el quiz. Bueno, entonces nos vamos con la siguiente pregunta. Ya hay muchas ¿Lo opiniones. contesta de viva voz María del Rosario el quiz o no? Ay, por favor, Diego, sin presiones. Aquí ya tenemos varias soplalinas. Angostura es una población que queda sobre el río Orinoco, Apure, Meta o ninguno de los anteriores. Yo aquí estoy Esa sí viendo puedo de resultados. viva voz. No, hay una angostura en el Meta, yo no sé. Dios mío, Carla. Aquí tenemos ya el 50% de la población con muy buenas Tiene que ir acompañado con resultados. el nombre antiguo de esa ciudad. Perdón, el nombre actual de esa ciudad.
Bueno, teniendo en cuenta que más del 70% de los asistentes votó, vamos a finalizar la votación y proyectar los resultados. Un 76, ¿ustedes ven mi pantalla? Sí. Un 76% de los asistentes dicen que el río Orinoco. Muy bien. Gran Sí. profesor. La Muy ciudad, bueno. Angostura, hoy día Ciudad Bolívar, queda sobre el Orinoco e incluso entregué algún nivel de información sobre el particular. Carlos, aclarando que el Apure y el Meta son tributarios del Orinoco, con lo Eso cual es correcto. casi que cualquier respuesta era correcta. Habría que decir que el Apure es en cierto modo el Orinoco. Pero la verdad es que Angostura queda técnicamente sobre ya el río Orinoco. Así es. Bueno, ya lanzamos la siguiente pregunta, que dice, Luis López Méndez era un ciudadano venezolano que murió en Cartagena, Caracas, Casablanca o en Lima. ¿Casablanca queda en Chile? No, en África. En África. ¿No vio la película? ¿No murió en Chile, Luis López? Pero hay un Casablanca en Chile. ¿Llaman los dedos? Diego, en estos días no se puede hablar de que los ríos son tributarios de nada. Es muy, muy grave eso. Nada tributario en estos días. Nada. ¿Ah? Diego, por favor, no utilices Se la puede decir expresión. que desaguan, que desaguan. Por lo menos hasta que salgamos de este impasse. La palabra solimoes no se puede decir. Zonas o solimoes. Bueno, vamos a finalizar la votación. Y en este caso, un 58% respondió que Luis López murió en Casablanca. En Casablanca, Chile, no se ha encontrado siquiera su tumba. A mí me tiene un poco escandalizado que este tipo hizo semejante tarea, ¿no? Y no queda, sino, pues, decir, literalmente ni el recuerdo, ¿no? Y fue un tipo perfectamente fundamental. Hay que conseguirse algún tipo de biografía sobre López Méndez para saber de ese enigma y por qué ese tipo que fue tan importante desaparece literalmente de todo. Voto con Diego porque la escribas. Va a tocar Sí. asignarle la responsabilidad histórica que tiene. Estamos, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Seguimos? Bueno. Sí, señor. Yo les quería decir que, obviamente, este era un ejercicio de ensayo y error. Hippies Lee, y como les dije, y otros coroneles fueron un desastre. Eso no funcionó, no les gustó la comida, no les gustó el calor, la fiebre amarilla, no querían someterse a órdenes de unos señores que no habían estudiado en una academia militar. Otro problema complicadísimo era el idioma. Ustedes se podrán imaginar el inglés que hablaba José Antonio Páez, ¿no? Bolívar hablaba un inglés más o menos bueno y el único que realmente hablaba inglés era Montilla. Hablaba un inglés perfecto. Pero eso era un lío. Pero con todo, lo que me parece importante mencionar es que otros sí se fueron quedando, se fueron asimilando, y me parece que es importante mencionar que algo debería tener Páez, que Bolívar termina asignándole la mayor cantidad de legionarios a José Antonio Páez. Esta es una foto maravillosa de Páez ya en daguerrotipo, seguramente cuando era presidente de Venezuela. Rafael Urdaneta, conocido, yo diría que
prácticamente el último presidente de Colombia la Grande, Mariano Montilla, venezolano, que hablaba inglés, entonces le asignaron también una gran cantidad de expedicionarios. Y Thomas Ferrier, ¿por qué lo menciono? Porque fue uno de los militares ingleses que, digamos, se aclimató, se quedó y fue fundamental en la independencia, sobre todo de Venezuela, en la batalla de Carabobo. Entonces, pues, no todo era malo y se fueron quedando poco a poco. Quiero hacer referencia en este caso ya a James Rooke. Ahorita conseguimos una imagen de James Rooke, Joseph Gilmore. Hay varios capitanes que aparecen ya en esa época documentados, como Charles Smith, Samuel Collins y el teniente James Hope. Sigamos adelante. Luego, aquí tenemos otros coroneles muy importantes. Yo jamás pensé que iba a encontrar una imagen de James Rooke. Aquí la tenemos. Esto es un uniforme de granadero. Y George Elsom, que también trajo un contingente, como lo vimos atrás, muy importante de expedicionarios, 572, se quedó durante, digamos, las guerras de independencia, y de Rooke hablaremos más adelante. Otra cosa que hizo Bolívar fue decirle a López Méndez que se combinara con varios militares para reclutar gente. A ese efecto autorizó al coronel English para traer cerca de 4.000 hombres y al capitán Elsom. Elsom fue el que trajo a los alemanes, a los hanoverianos los llamaban. Y entre los hanoverianos habría que mencionar al coronel Uslar, ancestro de Arturo Uslar Pietri, y algunos de ustedes, como yo, leímos las lanzas coloradas sobre las guerras de Boves y Bolívar en la independencia. Vinieron entonces alemanes en un grupo grande que trajo, como les digo, Elsom, y por eso pues pongo la imagen. Es un legionario, un coronel poco conocido. Elsom decide traer la gente de a poquito, los trae en 12 buques, se los asignan a Urdaneta. El otro gran paquete lo ponen, como les dije, a Páez, otros a órdenes de Montilla, que hablaba inglés, y normalmente, digamos, estaban bajo el mando de un criollo. Pero poco a poco Bolívar se da cuenta que a la hora de ir a una batalla era mejor ponerlos en un solo cuerpo, y entonces hace una cosa muy inteligente, que es que pone a los que iban a la batalla bajo el mando de un coronel inglés, y eso es lo que hace a la hora de llevar a la Legión Británica a la invasión de la Nueva Granada, y los pone bajo el nombre, perdón, a las órdenes de Rooke, de James Rooke, que aquí creo que un tema de edición es con E al final. Importante mencionar que he corrido rápidamente entre 1817 y 1819, y que para 1819 Bolívar ya tenía, digamos, el cuerpo de cerca de 4.500 hombres extranjeros, entre británicos, alemanes, franceses, polacos, trabajando digamos, en el ejército y organizando el ejército. Muchos oficiales organizaron militarmente el ejército, les enseñaron a hacer marchas y contramarchas, a manejar la estrategia, y fueron perfectamente claves. Ahora, sigamos adelante. Y nos pareció importante, a ver, la Legión Británica, y ahora lo diré,
peleó hasta en Ayacucho y fue a parar hasta Bolivia. Pero me pareció que siendo nosotros colombianos, valía la pena hablar de la Legión Británica en el campo de batalla, donde para nosotros fue perfectamente fundamental. Y en mayo de 1819 ya Colombia ya no es República de Venezuela, ya estamos en el Congreso de Angostura, que empezó en febrero de 1819, y durante la época de Colombia, el Congreso de la Angostura, que va del 19 al 21, el 21 empieza la Constitución de Cúcuta. No se les olvide que cumplimos 200 años de la Constitución de Cúcuta este año. Pero ya Colombia se pasa a ser el contratante de todos estos legionarios, y entonces Bolívar toma la decisión absolutamente maravillosa de entrar a la Nueva Granada por donde nadie lo esperaba y dejar una fuerza muy importante a cargo de Páez en Apure para hostilizar a Murillo y hostilizar a los españoles del lado de Venezuela, y dejar a Montilla y a los otros generales venezolanos en el oriente de Venezuela hostilizando a los realistas, y toma la decisión, dice a Guasdualito. En Guasdualito se encuentra con Páez, recoge unos expedicionarios, ahora les digo cómo los organiza, y luego sigue a Tame, donde se encuentra con Santander. Para mayo de 1819, los batallones que tenía Bolívar eran Rifles, Bravos de Páez, Barcelona, Albión, al mando de Rook, con 160 hombres, 2 escuadrones de lanceros del Alto Llano de Caracas y 1 de carabineros. Y todo ese ejército, ¿no?, lo organizó en 2 divisiones, una división de vanguardia, donde estaba Anzoátegui, y una de retaguardia, donde estaba Santander. José Manuel Restrepo, en su historia de la República de Colombia, dijo o dice que en total era una fuerza de 2.500 hombres. Como dice aquí la fecha, estaban en Tame en junio 11, en junio 19 salen, ¿no? Y de ahí hacen la gesta de subir a Paya y Pisba. Los estaban esperando los españoles en esas zonas, en las inmediaciones, y tiene lugar el combate de Gámeza en julio 11, y luego Barreiro, al ver el tamaño de la tropa, hace una cosa, que es que retrocede por el Valle de Sogamoso hacia Duitama y se retira muy rápidamente a Duitama. Bolívar entra por Busbanzá, Corrales y La Floresta. Los que han ido, eso es un valle absolutamente precioso, donde empieza obviamente a conseguir habituallamiento, comida. La subida del páramo fue perfectamente aterradora. Ahora vamos a ver un óleo lindo de Francisco Antonio Cano que significa la subida a esos páramos. Y la Legión Británica fue en la parte, iba a la parte de la retaguardia. Luego el combate de Gámeza le tocó frentearlo, por llamarlo de alguna forma, a Bolívar con Anzoátegui. Y luego me parece importante mencionar que en la división de retaguardia que sube a los Andes colombianos estaba el coronel Sandes, obviamente el coronel Rook, el oficial O'Leary no era coronel todavía, pero ya era ayudante del Libertador, el capitán Thomas Manby, muy importante, el capitán Moran, el teniente Peter O'Brien, el subteniente Joseph Semper, el coronel Richard White, ¿no?, y el coronel John McIntosh, que era de alguna forma relacionado con McIntosh, el que había proveído, digamos, el avituallamiento en Londres. La Legión Británica, que había salido de Tame con 150 hombres, ahora tenía
solamente 100 hombres, había perdido 50 en el camino, o sea, un tercio de los expedicionarios murieron en el camino, ¿no? Y como les digo, llegamos a julio 25 en la batalla del Pantano de Vargas. Yo quiero, obviamente, recordarles a ustedes que la batalla del Pantano de Vargas estaba perfectamente perdida y que Rondón, gracias a su famosa carga, donde Bolívar le dice, salve usted la patria, salva el día, pero aquí hay un tema que de alguna forma cambia un poco la versión, un poco, no es diferente, pero la cambia porque dice esto. El coronel Manrique, encargado del Estado Mayor General, al referirse a la región británica, la noche de la batalla, dice esto. Luego movió el enemigo por nuestro frente los batallones 1 y 2 de Numancia, los restos del Tambo y del regimiento de Dragones de Granada, se refiere a los españoles, ¿no? Y fueron atacados por una columna de retaguardia a cuya cabeza estaban unas compañías de la Legión Británica, la cual cargó con tanta intrepidez sobre el enemigo que al momento fue abatido y dispersado. Y luego agrega el comunicado. Todos los cuerpos del ejército se han distinguido, pero merecen una mención particular la conducta del comandante Rondón, la del teniente Carvajal y de las compañías británicas, a las que su excelencia, el presidente de la República, sin embargo, de ser la primera vez que combaten bajo nuestras banderas, les ha concedido la estrella a los libertadores en premio a la constancia y su valor. Eso obviamente lo dice todo. Rondón obviamente salvó la jornada, pero la salvaron también los británicos. Y obviamente viene aquí el parte de las malas noticias. El teniente Casely muere, el capitán O'Leary recibe un tiro en la cabeza y se salva milagrosamente, al igual que el subteniente McManus, y el coronel Rook recibe un disparo en un brazo que le destroza, se lo destroza, y brazo que hay que amputarle y obviamente muere 3 días después. A él lo reemplaza como comandante del cuerpo de Albión, el coronel McIntosh. Debo decir que hago referencia insisto, a la Legión Británica aquí, pero la Legión Británica peleó en la batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá fue absolutamente crucial, la vanguardia con Anzoátegui, y por eso no la menciono, pero igualmente la Legión Británica peleó en Boyacá. Peleó, y ahí sigo hacia adelante, peleó en Carabobo, fue el Thomas Ferrier fue clave, la batalla de Carabobo estuvo perdida, la salvaron los británicos, y luego pelearon en Bomboná, en Pichincha y en Ayacucho. Y como diría el coronel Rook, habría seguido hasta el Cabo de Hornos a Bolívar, y desarrollaron, digamos, una lealtad hacia la causa de Colombia, pues, indeclinable. Sigamos. Este es un cuadro que ustedes deben haber visto en la Quinta Bolívar, que es una maravilla, de Francisco Antonio Cano, del paso del Ejército Libertador por el páramo de Pisba, con un fallecido en algo que fue realmente una gesta, unos llaneros acostumbrados al clima caliente, subiendo a un páramo de más de 3.500 metros, en unas condiciones de hambre y estrechez perfectamente únicas. Y ahí está esta leyenda que dejamos con Cristina, dice: si Venezuela me dio la vida, Boyacá me dio la gloria. Sigamos adelante. ¿Por qué pusimos estas ilustraciones? Primero,
Esta de Santander, de José María Espinosa, es un óleo lindo que está en el Museo Nacional de Colombia. Y la otra de Anzoátegui, fueron con Bolívar perfectamente fundamentales en el pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Anzoátegui es una gran pérdida para Colombia porque muy poco después de la batalla Boyacá falleció súbitamente y Santander es el fundador civil de la República. Sigamos. Bueno, paso un poco la hoja y entramos al tema de la Legión Irlandesa. Entonces dirán, ¿hubo Legión Irlandesa? Sí hubo Legión Irlandesa. Hay un general que se llama el general Devereux. No conseguí un óleo de Devereux. Es un rebelde irlandés que le toca a partir de la insurrección irlandesa contra los ingleses en 1798. Le toca irse a Estados Unidos. Luego se dedica al comercio, conoce en Cartagena a Bolívar y le ofrece a Bolívar, a partir de que se conocen en Cartagena, en época de la campaña admirable, ayudarle a traer gente. Y Bolívar instruye a López Méndez de ponerse en contacto con él, y entonces Devereux y Gregor MacGregor se dedican a traer irlandeses. Y esto lo están por allá por 1819. López Méndez ya no tiene oficina solamente en Grafton Street, sino en 3 lugares más en Londres, y organizan un ejército de irlandeses. Y para hacerles el cuento corto, los irlandeses llegan a la isla Margarita, mucha indisciplina, los ponen a órdenes del general Montilla, e inician una campaña básicamente destinada a capturar a Riohacha. De Riohacha van a Valledupar. Se podrán imaginar ustedes a finales de 1819 unos irlandeses sueltos en Riohacha, en Valledupar. Y luego de eso van a Valledupar y descubren que en Riohacha están de vuelta los realistas. Se regresan, muchos desertan, pero como pasa en el otro caso, muchos desertan, pero otros quedan, y podría decirse que de los irlandeses quedaron 380 efectivos que fueron a pelear a la batalla de Carabobo, asimilados a la Legión británica. Sigamos. Yo simplemente unas pocas palabras para referirme a la importancia de la Legión Británica, más allá de que debemos vivir agradecidos con los legionarios británicos porque pusieron francamente el cuero. Hay que decir que hubo malas experiencias, pero que hubo excelentes experiencias en el manejo de los legionarios. La gran mayoría se adaptaron, muchísimos murieron de enfermedades. Y hay una cosa que quiero hacer ver. No hay legión en la historia del mundo que haya ido tan lejos. Cuando uno mira a Lafayette y mira lo que fue la Legión Francesa acompañando a Washington, no caminó los kilómetros que caminaron los legionarios británicos, que arrancaron en Isla Margarita y terminaron peleando en Ayacucho, y algunos acompañando a Bolívar hasta Bolivia, pero digamos en batallas hasta el Ayacucho. Esos son en kilómetros, una cosa perfectamente única. Fueron afectados como nadie por las fiebres, como lo estaba mencionando, y al final del día a la República le quedó un grupo de europeos que acompañaron a la República en muchas cosas. El coronel Bedford Wilson estaba en el lecho de muerte de Bolívar el 17 de diciembre de 1830, y el 18 de diciembre O'Leary llegó tarde, desgraciadamente, a acompañar a Bolívar,
y por eso quiero finalmente rendirle un tributo a O'Leary. Sigamos. Me habría gustado, y aquí voy a cometer una infidencia, que estuviera Juan Carlos Esguerras, a última hora me enredé en llamarlo, de quien es su descendiente. O'Leary fue un tipo perfectamente fundamental, era irlandés, y llegó en 1818 al Orinoco, estuvo a órdenes del coronel Wilson. Hippisley y Wilson fueron unos coroneles conflictivos que, como les digo, se regresaron, pero O'Leary hizo muy rápidamente una gran amistad con Bolívar y se volvió su ayudante. A O'Leary le debemos que mantuvo vivo el archivo del Libertador y hizo dos cosas. De una parte escribió unas memorias que son absolutamente fascinantes y escritas por una devoción por el Libertador perfectamente única, y en segundo lugar organizó él y su hijo el archivo de Bolívar. El que quiera consultarlo, está en una colección de 20 tomos que publicó, bueno, primero el hijo en el siglo XIX y luego la República de Venezuela por allá en 1978. O'Leary fue nuestro diplomático en Europa, y fue diplomático, fue cónsul inglés, curiosamente en Caracas. Se casó con una hija de Sublet, una hermana de Sublet, y fundó su familia en Venezuela, en Colombia, principalmente en Venezuela, pero murió en Bogotá. Mencionar de O'Leary que fue un bolivariano profundo, combatió a Córdoba, es una página muy discutida alrededor de O'Leary, y desgraciadamente delegó en un coronel que era el coronel Hand el apresamiento de Córdoba, y Hand en forma inexplicable le dio muerte. Pero digamos que la responsabilidad indirecta fue de O'Leary, pero directa de Hand, y fue por eso ajusticiado. Muere en 1854 en Bogotá, y sus restos se encuentran en el Panteón de Próceres de Caracas. Una última dato: cuando vayan a Caracas y podamos ir a Caracas, vayan al Panteón y vayan a unos lugares donde están inscritos los nombres de los legionarios británicos en unas especies de obeliscos, y ahí van a encontrar pues la lista de esos héroes. Un último tema que quería mencionar es que obviamente la Legión Británica, fuera de liberarnos, abrió el camino al reconocimiento del Reino Unido de Colombia en diciembre de 1825, por un tratado que se firmó en esa época. Quedan rastros del tratado. Ustedes van al cementerio británico, el cementerio británico resulta de una disposición de ese tratado, está arriba del cementerio central. El primer delegado que enviaron los ingleses, que fue Campbell, le recibió a Santander ese camposanto, y es un camposanto absolutamente precioso, y se dio para que se pudieran enterrar los miembros de la Legión Británica que no eran católicos. Es un testimonio, digamos, de amistad de Colombia con el Reino Unido, y pues ustedes pueden ver que la relación con el Reino Unido es perfectamente especial, y yo creo que el origen deriva pues principalmente de esta gesta y del hecho de que Canning nunca estuvo de acuerdo con volver al absolutismo, ni estuvo de acuerdo con
la posición de Fernando VII. Y una de las cosas que estaba olvidando decir es que Canning trató de hacer una segunda mediación y entre las condiciones que le puso a Morillo es que le diera el mismo trato a los criollos que los españoles como consecuencia de esa mediación, a lo cual obviamente Fernando VII se opuso. Eso es lo que quería mencionarles hoy. Creo que viene el último quiz, ¿no es cierto? Sí, señor. Así es. Sí, me queda un slide, simplemente que con Cristina nos pareció lindo. Esto es un cuadro de Church, de la escuela del Hudson. Acuérdense que Church bajó, entró por Barranquilla, por allá en 1880 y algo, y entró a Colombia y terminó en el Ecuador. Y lo que es maravilloso de este cuadro, que creo que está en el, si no estoy mal, está en el Metropolitan, está diagonal al cuadro de Washington cruzando el Delaware. Si entran al salón ahí lo ven. Y tiene todos los pisos térmicos. Y me parece interesante ponerlo porque eso fue lo que estos tipos les tocó lidiar. Todos los pisos térmicos en aras de la libertad de nuestros países, y por eso lo pusimos ahí. Bueno, no es más y vamos entonces al último quiz. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Interesantísimo. Aquí lanzamos la última pregunta, que dice, ¿expedicionarios de la Legión Británica estuvieron en Valledupar? Bueno, ya tenemos una mayoría de votantes. De ahí el vallenato, Y la que sepan. Y un 76% respondió que es verdadero. Estuvieron en Valledupar. Muy bien. Pues muchas gracias y obviamente si hay preguntas o comentarios, maravilloso. No, Carlos, muchas gracias a ti. Impresionante. Nos da pena, doctor Umaña, no saber todo lo que usted sabe de nosotros y de Colombia. Fascinante. Muchas gracias. Espectacular, que estos temas sí que son agradables. Muchas gracias, Carlos, por esta agradable conversatorio contigo sobre historia. Comparto con Guillermo. Sabemos muy poquito. Sí. Que tendremos la semana entrante este evento con la Cámara de Comercio que nos van a hablar sobre los aspectos relevantes para realizar asambleas ordinarias y juntas de socios. Creo que para sus equipos esta es una información que va a ser de gran utilidad. Es el viernes de la semana entrante a las 8:30. Estaremos remitiendo la información por correo. Asimismo, Catalina, tenemos nuestro diálogo de innovación de calidad de vida con John Duperly. Ese es un evento que es un seminario, Andy, que invita a nuestra cámara y hay que registrarse. Entonces los invito a todos a registrarnos en el evento. Creo que va a ser muy, muy interesante oír la charla para cómo optimizar los beneficios del ejercicio para su salud y bienestar. Y nuestros próximos conversatorios... Mándanos otra vez de pronto al chat incluso la posibilidad para registrarnos, porque esto es importante y además es importante compartir esta charla con los asociados en las firmas. Esta charla es para todo el mundo. Así es, Correcto. para todo el mundo, y ojalá tengamos, pues la aprovechen muchos de los miembros de las firmas de abogados. Y nuestros próximos 2 conversatorios suenan muy, muy atractivos, María del Rosario. Bueno, el siguiente lo tenemos a cargo del doctor Sergio Rodríguez Azuero, que nos va a hablar sobre un anecdotario en torno a la fiducia mercantil. Y el que le sigue al de Sergio es un conversatorio a cargo de Claudia Angón de Duarte García, y es sobre las reflexiones y análisis de la Constitución Política a propósito de los 30 años que
que cumple el presente año la Constitución. Ambos conversatorios suenan maravillosos, están cordialmente invitados y esperamos contar con todos ustedes y con la asistencia y participación activa. Muy bien. Y ahora sí, los dejamos seguir adelante y muchas gracias a todos por su